Aparecen los cuerpos sin vida de dos mujeres en una casa de Toreno, en León. Eran dos hermanas de poco más de 70 años que habrían fallecido por la mala combustión de una caldera de carbón. Todo apunta a que las dos hermanas han fallecido por la inhalación de monóxido de carbono tras pasar la noche en esta vivienda que habitualmente está desocupada. El Ayuntamiento de Toreno ha decretado ya 2 días de luto oficial. Muy buenas tardes, enseguida les damos más detalles de ese suceso. Hoy además en León, última sesión del juicio que ha sentado en el banquillo a un joven acusado de matar a un universitario en 2021 con una puñalada. La Fiscalía considera que lo hizo con alevosía y que la víctima quedó en una situación de absoluta indefensión. Última sesión en la que Fiscalía y acusación mantienen su petición de penas al considerar demostrado que la herida fue mortal y no se hizo en defensa propia. Pero la defensa insiste en la absolución teniendo en cuenta el atenuante del consumo de drogas del acusado y que la víctima murió por una mala atención médica. Enseguida les contamos también qué ha dicho el acusado en el turno de última palabra. Hoy los que han salido a la calle son los ganaderos. En Soria han escenificado con una cruz la situación a la que dicen que les condenan. Protestan por la burocracia, la normativa de sanidad animal o la protección del lobo. El precio para la vivienda de alquiler oscilaría en Castilla y León entre los 470 y los 360 euros según el Gobierno central. Dependerá de las características de la vivienda, pero solo se aplicaría a las zonas declaradas como tensionadas. Por el momento no hay ninguna de estas en Castilla y León. Novedades en el caso Koldo. El juez bloquea 88 cuentas de los cabecillas de la trama. 39 son del presidente del Zamora Club de Fútbol. El PP insiste en que Armengol tiene que dimitir por haber avalado mascarillas de dudosa eficacia cuando era presidenta de Baleares. El caso Koldo se cuela en plena negociación de la ley de amnistía a la que le quedan muy pocos días. El 7 de marzo termina el plazo para que la Comisión de Justicia dé su visto bueno. Y el hecho de que el Supremo investiga a Puigdemont por terrorismo podría ser clave a la hora de llegar o no a un acuerdo. El Parlamento Europeo ha hecho varias propuestas relacionadas con el carnet de conducir, todas ellas con el fin de garantizar una mayor seguridad vial. Más adelante les contamos las más destacadas. Hoy se ha presentado la Semana Santa de Castilla y León. Ha sido en Madrid, en un acto en el que se ha puesto en valor las virtudes de estas fiestas en tierras castellano-leonesas. Enseguida lo vemos. Estamos a las puertas de otro fin de semana desapacible. Prácticamente toda la comunidad está en avisos por viento, lluvia e incluso nieve. Enseguida lo vemos. Comenzamos con una noticia de esta misma tarde. En El Bierzo, en Toreno, han muerto dos mujeres en su casa. Eran hermanas de unos 70 años y a estas horas todo hace pensar que habrían fallecido intoxicadas por monóxido de carbono. Estaban en la cocina y allí había una estufa de carbón. Una de las hermanas vivía habitualmente en la localidad, en una residencia geriátrica. La otra acababa de llegar de Barcelona para acompañarla a una consulta médica. Decidieron pasar la noche aquí, en la vivienda familiar, y encendieron una calefacción de carbón. En su casa las encontró esta mañana la Guardia Civil. Todas las hipótesis apuntan a una intoxicación por monóxido de carbono. El municipio está consternado y el ayuntamiento ha decretado ya 2 días de luto oficial. Pues sí que es verdad que ha sido un golpe duro, todavía estamos la gente reponiéndose del shock y bueno, esto es lo que tiene pues, las cocinas de carbón y estas cosas que hace tiempo que ya no pasaban, pero que de vez en cuando es recurrente, aparece algún caso. Cada año fallecen en España 125 personas intoxicadas por monóxido de carbono y es una causa muy común en los meses de invierno, cuando se usan distintos métodos de calefacción. Aquí en Castilla y León, en noviembre, un hombre de 66 años falleció en su casa. Fue también en la provincia leonesa, en este caso por la intoxicación de un brasero.
Y también por inhalación de humo han tenido que ser atendidas 17 personas en Salamanca, 13 de ellas derivadas al hospital. Se ha producido un incendio en una casa del centro de la ciudad. El herido de mayor gravedad, una mujer que ha sufrido quemaduras. 17 personas han tenido que ser atendidas por un incendio que se producía pasadas las 12 del mediodía en este edificio que tengo a mis espaldas de la calle Maestro Ávila de la capital salmantina. 13 de ellas han tenido que ser trasladadas al hospital, una mujer con quemaduras, un bebé de un mes, un policía y otras 10 personas por intoxicación por humo. Al parecer, según testigos presenciales, el fuego se originó porque una mujer manipulaba una estufa de etanol y se produjo una deflagración que acabó calcinando toda la vivienda. 2 dotaciones de bomberos se presentaron en el lugar de los hechos para sofocar el incendio y evacuar a todos los vecinos. Y una noticia más de última hora, los bomberos acaban de evacuar otro edificio, también en Salamanca, por culpa del fuego. Es el segundo de este mismo viernes. Todavía no se han reportado afectados, pero los bomberos han tenido que evacuar, como les decíamos, a varios vecinos. Esta es la noticia de última hora. Y más asuntos. Termina el juicio por la muerte de un universitario de León. Recibió una puñalada mortal en 2021. Hoy la Fiscalía ha cerrado la vista remarcando, aquí lo ven, que el acusado lo mató con alevosía, no por defensa propia. Algo que niega su abogado. Dice textualmente que si hubiese querido matarlo, lo podría haber degollado como a un cordero. La defensa también ha puesto el foco en los médicos. Ese día cree que los protocolos de atención sanitaria pudieron ser más efectivos. Los informes de las partes han cerrado el juicio y queda pendiente de la entrega del objeto del veredicto al jurado para que dilucide. Fiscalía y acusación particular mantienen su petición de penas, 22 y 20 años de cárcel respectivamente. Consideran probados los hechos, que la herida fue mortal y no se realizó en defensa propia. La defensa insiste en la solución y en que se tenga en cuenta el atenuante del consumo de drogas. Defienden que la víctima falleció por una mala atención médica y que los peritos solo especulan. Incluso llega a decir que con otro facultativo habría sobrevivido. Por su parte, el acusado ha expresado en el turno de última palabra que no asimila los hechos, que no tiene el valor de mirar a la familia y pedirle perdón a la cara porque siente mucha vergüenza y que desde ese 16 de mayo tiene una deuda eterna con ellos. Y esta es otra de las imágenes del día. En Soria, los ganaderos han salido hoy a protestar. Con una cruz hecha con cráneos de animales, han escenificado lo que dicen que va a quedar de la ganadería si la situación sigue así. Piden eliminar trabas en la burocracia para el sector extensivo. Se quejan también de la normativa en la sanidad animal o de la protección del lobo. En Palencia, un centenar de agricultores han quemado neumáticos y han cortado el tráfico durante una hora. Ha sido esta mañana, entre la A67 y la Nacional 611, entre Palencia y Cantabria. Había agricultores palentinos, pero también burgaleses y cántabros. Y hoy también hemos vuelto a vivir episodios de tensión entre agricultores y policía. Estas son imágenes de Zaragoza. Protestas que se han repetido en puntos del País Vasco y que seguirán al menos hasta la reunión del martes, la cuarta que van a mantener el Ministerio con las OPAs para intentar llegar a un acuerdo. Castilla y León es la tercera comunidad con mayor industria farmacéutica de todo el país. El sector da empleo aquí a 3.500 personas y ese potencial se va a reforzar con 2 nuevas plantas, en Villadangos, en León, y en Castellanos de Moriscos, en Salamanca. Esta última será la fábrica más moderna de Europa. Producirán medicamentos oncológicos de última generación. Ahora, de momento, es una obra en construcción, pero en unos meses se convertirá en una fábrica de radiofármacos de diagnóstico puntera en toda Europa y que servirá para reforzar a Castilla y León y a Salamanca como uno de los bastiones en la lucha contra el cáncer a escala no solo nacional, sino también internacional. Porque los medicamentos oncológicos que aquí se fabriquen mejorarán el tratamiento a más de 2 millones de pacientes al año. También impulsará la investigación. Ir caminando en una medicina personalizada y de precisión. Sobre todo va a ayudar a consolidar al Hospital de Salamanca como centro de excelencia en la atención
integral del cáncer. Se calcula que la nueva planta genere 70 empleos directos e indirectos y lo que eso conlleva. Será una oportunidad fantástica para fijar la población en un área geográfica donde claramente la densidad es baja de población, pero también nos servirá para retener al talento local. Las obras terminarán en octubre y será operativa en 2025. En apenas 2 semanas, el 13 de marzo, entra en vigor el índice de precios del alquiler que ha aprobado el Gobierno. Para Castilla y León recoge un precio medio que va desde los 470 euros de Valladolid a los 360 de Zamora. Esos serían los que están viendo los valores medios calculados según ese índice. Pero hay más cifras, porque esas cuantías se mueven entre mínimos y máximos según distintas variables. El precio del alquiler dependerá de varios parámetros, es decir, de las características de la casa. Se tendrán en cuenta aspectos como la superficie o el año de construcción, si tiene ascensor o plaza de aparcamiento y también si está amueblado o cuenta con servicio de conserjería. Pero esta normativa sobre el precio del alquiler solo se aplicará a las zonas declaradas como tensionadas. Este límite al precio del alquiler tan solo se aplicará en las zonas tensionadas. La declaración de estas zonas es competencia de las comunidades autónomas y la Junta de Castilla y León ya ha manifestado que no lo aplicará en la comunidad. Estas zonas residenciales tensionadas en Castilla y León no se van a poner en marcha y lo que nos demuestran aquellas personas y aquellas instituciones que las han estudiado es que no han servido. La política de vivienda por la que apuesta la comunidad se apoya para garantizar el acceso a la vivienda en las ayudas al alquiler. Porque entendemos que no podemos trasladar al propietario la carga de la accesibilidad al mercado de la vivienda de aquellas personas que tienen dificultades. Eso es una realidad que, por supuesto, tenemos que asumir las administraciones públicas. Serán los territorios que sí declaren estas zonas tensionadas donde los inquilinos que firmen un nuevo contrato de alquiler lo hagan como máximo al precio establecido por el Gobierno central, a no ser que se trate de un pequeño propietario, que en 2024 podrá mantener el precio del último contrato, incluso si supera el índice. Hay dudas, incertidumbre, limitaciones y bueno, pues al propietario pues esto no le atrae demasiado. Estas limitaciones pueden provocar un descenso en la oferta del alquiler. Y un aumento de la oferta de venta. Aquellos propietarios que puedan estar dudando entre si alquilar o vender su propiedad, pues se han decantado probablemente por la venta. El índice de precios y las zonas tensionadas, dos conceptos inmobiliarios que no afectarán a Castilla y León. Otro indicador en el mercado inmobiliario es la tasa de esfuerzo. Por este concepto se entiende el porcentaje máximo de ingresos que una familia debe emplear en su hipoteca o alquiler y que no debe superar el 30%. En Castilla y León, Segovia es la única provincia donde sí se supera ese 30%. En el lado opuesto están Palencia y Zamora con un 18% y un 19% respectivamente. Para solucionar esto, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Topar los precios? Pues sinceramente, nosotros pensamos que esa no es la solución. Nosotros pensamos que la solución, sin duda alguna, pasaría por crear políticas, tomar medidas que de alguna manera hicieran florecer nuevo producto en el mercado, crear más oferta disponible, porque esto hemos comprobado empíricamente que es lo que hace bajar los precios de la vivienda. Más noticias. Europa plantea cambios en el carné de conducir para mejorar la seguridad vial en las carreteras de los países miembros, también en España. Se barajan modificaciones en los periodos de prueba de los conductores noveles o en la validez del propio carné. Entre las propuestas que el Parlamento Europeo ha hecho para mejorar la seguridad vial podemos destacar algunas. Entre ellas se encuentra la ampliación de la validez del carnet de conducir de motocicletas y de turismos. Ya no sería de 10 años, sino de 15. Además, los conductores sin experiencia tendrían que superar un periodo de prueba de 2 años, ya no de 1 como hasta ahora. Además, se incluiría el carnet móvil, algo que sustituiría al documento físico que solemos llevar día a día. También la Unión Europea ha respaldado que los jóvenes de 17 años se puedan sacar el carnet de turismo y de camión. Muy práctico porque si se te olvida en casa lo tienes en el teléfono. Esto me parece fantástico. Todo lo que sea quitar tarjetas, plásticos, peso de encima y de las carteras, maravilloso y fantástico. No, ni muchísimo menos. Menos de 10 yo creo, porque se pierden actitudes. Depende de la edad, ¿no? Más que el tiempo que sirva el carnet.
Y este es otro de los cambios. La normativa española sobre seguridad vial se va a modificar este año para incluir la posibilidad de que los menores de 17 años puedan conducir acompañados de un adulto mayor de 24 o con al menos 5 años de carné. Las autoescuelas de Castilla y León creen que esta medida servirá para que los jóvenes se animen a obtener el permiso y aseguran, de hecho, que ya están recibiendo llamadas de futuros alumnos. La consulta más habitual suele ser con la intención de adelantar la edad por motivos de estudio, por motivos laborales, así como, por ejemplo, aprovechar el verano o 2 veranos anteriores a los 18 años para ir preparándose, formándose y, si es posible, obtener la autorización. Sigue el goteo de informaciones vinculadas al caso Koldo. PP y Vox piden que dimita la presidenta del Congreso. Aseguran que cometió irregularidades con las mascarillas cuando estaba al frente del Gobierno de Baleares. El PSOE contraataca y solicita que Miguel Tellado, el portavoz popular, comparezca en la comisión que investiga este caso. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso ha ordenado bloquear 88 cuentas vinculadas a la trama. Todas estas cuentas están relacionadas a personas investigadas por presuntos delitos de pertenencia a la organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho y delito de tráfico de influencias. Todos ellos relacionados con contratos para comprar mascarillas durante la pandemia. En cuanto a la presidenta del Congreso, sigue en el punto de mira en relación con el caso y, a pesar de las peticiones de dimisión por parte de PP y Vox, la vicepresidenta Montero la defiende y dice que Armengol siguió escrupulosamente el procedimiento de compra de material sanitario. Las nuevas revelaciones del caso Koldo vuelven a señalar como pieza clave de la trama al presidente del Zamora, a Víctor de Aldama. Su nombre aparece en 39 de las 88 cuentas bancarias que la Audiencia Nacional ha ordenado bloquear. Con los 5,5 millones de euros ganados supuestamente de forma irregular, de Aldama había adquirido en 2020 más de 10 automóviles. Un Ferrari y un Porsche estarían entre ellos. El que lo haya hecho, que la pague. Es el mensaje un día más del Gobierno, que hoy ha hecho frente a las peticiones de dimisión a la presidenta del Congreso. Armengol no puede llegar como presidenta al próximo pleno del Congreso. El PP responde así a las informaciones que aseguran que el gobierno balear de Armengol avaló en 2020 los suministros de mascarillas de la trama Koldo, pese a que anteriormente se había comprobado que esas mascarillas no tenían la calidad pagada, 3,7 millones de euros. Y no fue hasta 2023 cuando se reclamó por ello. El Partido Socialista debe pedirle a la señora Armengol la dimisión inmediata por conductas no ejemplares. La presidenta del Congreso, los diputados, no puede seguir en su cargo ni un minuto más. Vox se une y el PSOE contraataca y dice que el Partido Popular se dedica a señalar o a acusar a personas que siguieron escrupulosamente el procedimiento. Y culpa al actual gobierno balear del PP, mientras Armengol desde el martes... Indignadísima estoy, no indignada. Guarda silencio sobre el tema. El caso Koldo protagoniza la actualidad política mientras que se sigue negociando la ley de amnistía. El próximo 7 de marzo finaliza el plazo para desatascar la ley y que se debata y vote nuevamente en el Pleno del Congreso. Esta es la fecha final después de que el Gobierno pidiera una ampliación de 15 días en los plazos para intentar llegar a un acuerdo con Junts. La decisión de ayer del Supremo podría ser clave en la negociación, puesto que tal y como está redactada ahora mismo la ley, no cubriría a Puigdemont, que ha pasado a estar investigado por terrorismo. Así que Junts reclama al PSOE que la amnistía incluya todas las formas de terrorismo. Y en caso de aprobarse esto, será el Tribunal Constitucional quien avale si es legal o no. Pues hoy el ministro de Justicia ha estado en Palencia y desde allí ha querido matizar precisamente lo que supone la última decisión del Supremo. Asegura Bolaños que el tribunal no ha dicho que las actuaciones de Tsunami Democratic se definan como terrorismo. Este es el matiz, van a escucharlo. Lo que no hizo ayer el Tribunal Supremo es calificar ningún hecho como terrorismo. Lo que hizo fue simplemente asumir la investigación, investigar unos hechos que se pueden calificar, como el propio auto del Tribunal Supremo dice, en diferentes delitos. A partir de ahí, dejemos trabajar.
Un encuentro en el que se ha dado cita el ministro de Justicia, Félix Bolaños, con todos los consejeros de justicia de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en esta materia. En esta conferencia sectorial se pretenden alcanzar acuerdos para mejorar el servicio público de justicia. Por cierto, que en las puertas del ECRAC se han concentrado los representantes sindicales de justicia que reclaman mejores retribuciones y también aclarar sus tareas. Un asunto que también han abordado en esta reunión. Y el Gobierno central va a revisar el expediente con el que la Junta quiere declarar bien de interés cultural la conocida como Pirámide de los Italianos en Burgos. Lo que quiere el Ejecutivo es comprobar si choca o no con la Ley de Memoria Democrática. Aseguran que se va a seguir el protocolo habitual. Y lo que vamos a hacer es revisar dicho expediente, comprobar que ese expediente no es contrario a la Ley de Memoria Democrática, ya que nosotros habíamos pedido el respeto, por supuesto, a esa construcción, pero sí el cumplimiento íntegro, ¿no?, de esa construcción en lo que se refiere a la Ley de Memoria Democrática y su reasignación, que es lo que hacemos con este tipo de declaraciones. Esto que ven es lo que ha quedado de la espadaña de la iglesia de Loma de Montija, en Burgos. Se ha venido abajo por culpa del temporal. Afortunadamente no ha provocado daños personales. Podría haber provocado una desgracia, pero afortunadamente el derrumbe de la espadaña de la iglesia de Loma de Montija no causó daños personales. Y eso que un vecino se salvó por segundos. Pasaban las 4 de la tarde del martes cuando los efectos del agua y el fuerte viento hacían que la estructura de piedra se viniera abajo. Bajó para allá, ya estaba todo caído. Y entonces, pues sí, mucha impresión, nos dio mucha pena. Ni a los vecinos ni al párroco Alejandro Ruiz les ha sorprendido el derrumbe. Y es que desde hace tiempo se temía que algo así pudiera suceder. Ya el domingo pasado tuvimos misa aquí a las 11 y ya vimos pues que se había abierto un poco más que lo que estaba habitualmente, que ya corría serio riesgo. Incluso hablamos de hablar con el ayuntamiento para que cerrara la calle. El aparejador de la diócesis ya ha visitado la iglesia y el plan es reconstruir la espadaña de este templo del siglo XVII. Por el momento se desconoce cuánto costará y habrá que definir también cómo será la nueva espadaña. La una es adosar la espadaña al muro de la iglesia, sin más hueco, y la otra es mantener la estructura que había, una escalera interior para poder subir al campanario a tocar las campanas, y en vez de estar pegado a la parroquia, pues en torno a 5 metros de edificación. Las campanas se han guardado a buen recaudo para evitar cualquier riesgo de robo. El derrumbe no ha afectado a la estructura de la iglesia, por lo que los vecinos de Loma podrán seguir asistiendo a misa con normalidad. Fíjense cómo baja el río Ebro a su paso por Zaragoza. Han sido imágenes captadas por un helicóptero de la policía. Su caudal está muy cerca de rozar ya un récord histórico. Allí continúa activada la alerta al menos hasta mañana. De hecho, ya se ha movilizado a la Unidad Militar de Emergencias, a la UME. Después de dejar atrás la borrasca Luis, este fin de semana encaramos otro frente que nos dejará lluvia, viento y nieve. Están activados los avisos por nieve en el sistema central, en Soria y también al norte de la comunidad. Y atención, porque hay aviso naranja en algunas zonas de León y Palencia, donde podrían acumularse hasta 20 centímetros en cotas altas. A esto se suma el viento, podría llegar a alcanzar rachas de 70 kilómetros por hora. De momento, para el domingo, hay menos inestabilidad. Con esta exposición, Valladolid hace homenaje al trabajo de la Policía Nacional con motivo de su bicentenario. Fotografías del pasado, pero también más recientes, como la explosión de gas de una vivienda en Parquesol que conmocionó a la ciudad. El subdelegado del Gobierno ha aprovechado para criticar el uso de la rivalidad entre provincias por parte de algunos políticos, en el caso del joven vallisoletano al que mataron de un puñetazo en Burgos. Hay una rivalidad importante de otras provincias hacia Valladolid, porque yo en Valladolid la verdad es que no percibo que haya ninguna rivalidad exaltada con respecto a otras provincias. Expresar mis náuseas ante los políticos que hacen de un caso tan doloroso como este, pues un caso político en base a conjeturas, porque no sabemos si esto se produjo de verdad porque había una rivalidad entre Valladolid y Burgos.
vete a la cocina. Están viendo un robot social, creado para ayudar y entretener a personas mayores. En unas semanas se probarán en residencias de Soria y Palencia. Y antes de verano, estos mecanismos estarán presentes en todas las provincias de Castilla y León. Oye, Temi. Este robot no solo ayuda con el tiempo o responde dudas. ¿Cómo hace hoy? Es un sistema de vigilancia y atención. Es uno de los proyectos que incluyen las nuevas tecnologías en los cuidados. Si duermen bien, si por la noche tienen deambulaciones nocturnas, por ejemplo, si se toman las medicinas o por ejemplo, situaciones de riesgo como puede ser caídas en la casa. Usan hasta realidad virtual, por ejemplo, para personas con Alzheimer. Permiten simular que una persona, por ejemplo, vaya al cajero automático, saque dinero, haga una compra en el supermercado y pague. Y eso favorece mucho la transferencia luego a la actividad del día a día de la persona. El objetivo es acompañar a los usuarios en sus casas, que sean más accesibles y seguras. Para eso se ha ingeniado un asistente de control del entorno. Lectura de iris para que las personas pudieran abrir de manera autónoma las puertas cuando no pudieran hacerlo, encender o apagar la luz, controlar la tele. Y han ayudado a que los proyectos piloto funcionen mejor sus propios usuarios. Sacarle los pros y las contras de lo que es bueno o malo, puede valer o no puede valer. Que seas independiente hasta donde te dejen tus limitaciones. Como este andador inteligente, todos estos elementos van a estar ya en las residencias de la Junta de Castilla y León. Aprovechar la inversión que venía de Europa para poner a las personas en el centro del uso de las nuevas tecnologías, para darles ese plus, para seguir avanzando. Se apoyan en la tecnología para ser independientes y estar más activos. Hoy se ha presentado la Semana Santa de Castilla y León. Ha sido en Madrid, en la Real Fábrica de Tapices. El vicepresidente de la Junta ha destacado las virtudes de esta tradición y cómo ayuda a aprovechar el resto de riquezas de la comunidad. Una festividad, dice, que está muy viva, a pesar de que algunos quieren hacer que parezca obsoleta. Yo creo que conviene sentarlo como tradición, pasarse por Castilla y León en Semana Santa, escoger 2 o 3, yo creo que con 2 o 3 nos vale, de las 31 que tienen reconocimiento de distinto grado, internacional, nacional o regional, y ir cada año viendo cada una de ellas y disfrutando sus singularidades. Y hoy hemos conocido los últimos datos de turismo rural y Castilla y León sigue a la cabeza. Crece un 5% en enero, tanto en pernoctaciones como en viajeros. Castilla y León continúa a la cabeza en el turismo rural y crece un 5% tanto en pernoctaciones como en viajeros con respecto al mismo mes del año pasado. Fueron casi 61.800 las pernoctaciones, incrementándose en Zamora, Soria y León. Esta tendencia al alza contrasta con el descenso de los datos en el resto de España. Un conductor de quitanieves puede encontrarse de todo limpiando carreteras, incluso un oso corriendo por una nacional de camino a la montaña. Ocurrió ayer en León, a pocos kilómetros de Portilla de la Reina. En el vídeo se ve al animal correr unos metros delante de la quitanieves para luego adentrarse en el monte. Medina del Campo celebra su semana del cine, la cual ya encara su recta final. Y aunque el plato fuerte será mañana en esa gala de clausura en la que además de entregar el Roel de director del siglo XXI a Borja Coveaga, se homenajeará a Concha Velasco a través de números musicales. Pero hoy este auditorio, el Auditorio Municipal Emiliano Allende de la localidad, ha reconocido a Laia Costa y a Obis Euskerian como actriz y actor del siglo XXI. Hoy Laia Costa no ha podido acudir por motivos de maternidad, pero sí lo ha hecho el actor, quien nos ha hablado de próximos proyectos y de cómo se enfrenta a cada nuevo personaje. Cuando cojo un guión todavía me pasa y me sigue pasando, y espero que me siga pasando muchas más veces, porque si no dejaré esta profesión. Pues cuando abro el guión, lo que mi cabeza dice, a ver qué pasa. Como el personaje lo estoy construyendo yo, el personaje será el que acabe determinando cómo entro en el bar. Y por supuesto que al director le parezca bien, porque es el director el que va a decidir. Entonces hay que saber reescribirlo. Y hay que saber escribir qué dice una frase, qué quiere decir realmente una frase.